Bueno, vamos a continuar, ¿no? Creo que estamos por aquí, ¿no? En las características, ¿sí? Ya habíamos visto esto de la buena fe, la masividad, la veracidad, el carácter personalísimo o intuito personal, como le dicen. Algo especial, ¿no? Que es al sistema financiero. Existen ambas partes con obligaciones recíprocas. Participa una entidad de intermediación financiera, de esta obtiene utilidad, ¿verdad? Después es consensual porque se perfecciona por la suscripción del contrato, en muestra del consentimiento simple de los prestatarios, ¿no? Porque el prestamista es el banco. Entonces, nadie le obliga, ¿verdad?, al prestatario a aceptar el monto del crédito. Sí o sí puede ser de que yo haya realizado todas las gestiones para que se me libere un préstamo. Me diga, ya venga a recoger el lunes o algo así, ¿verdad? Y luego ya me diga, no, me he desanimado así y cancelar la operación de crédito. No. Pero una vez que voy y firmo ante el notario con el reconocimiento de firmas o con el protocolo, ¿no? Ya se perfecciona el contrato y se establece la exteriorización del consentimiento y la manifestación de la voluntad del estricto. Me obligo a todo lo pactado y a asumir las consecuencias, en otras palabras. Y la especialización también es una última característica. Las entidades de intermediación financieras que son especializadas y además que son autorizadas por la ASFI son las únicas que pueden realizar contratos de intermediación financiera como bancos o como entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Nadie más puede, ¿no? Bueno, sí, sí lo hacen, ¿verdad? No es que no puedan, pero no se debe, no está permitido por la norma, ¿no? Si te vas a dedicar a la intermediación financiera, tienes que constituirte en una... Ahora, en cuanto a los contratos, existen provisiones de modificaciones unilaterales también. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, la entidad de intervención financiera no puede, sin dar aviso y sin el consentimiento, realizar modificaciones al contrato, de manera que la constitución de una nueva garantía, ¿verdad? ¿No? Entonces, no se puede realizar ninguna de estas modificaciones. Están prohibidos las entidades de intervención financiera a intentar este tipo de actos, ¿no? Y en caso de que se dé, ¿verdad? Tiene que ser consentido por el usuario o por el cliente. Ahora hay la posibilidad de que tenga que notificarse y esperar el consentimiento del cliente. Y este es cuando los cambios o las modificaciones beneficien, ¿no?, de manera expresa al usuario financiero. Entonces, si es en beneficio del usuario, ¿para qué te van a preguntar, no? Ahora, en mérito a esto, los bancos han hecho algo que no es muy en beneficio del usuario financiero. Han tratado préstamo hace un año, bueno, hace unos 2 años, creo, ¿ya? Entonces, siempre existía el seguro de desgravamen, ¿no? ¿Y lo que quiere decir eso? Que si tú te mueres o hay alguna causa sobreviniente que haga que estés imposibilitado totalmente de cumplir con la obligación y todo, ¿no? Entonces, el seguro que tú has contratado junto con el crédito va a cubrir todo el monto del crédito que falta y fruto de ello, tu codeudor, por ejemplo, la imposibilidad de pago, entonces van a recibir el bien sin ninguna carga, sin ninguna hipoteca o ninguna deuda a favor de la entidad de intermediación financiera, por el concepto de ese crédito, ¿no?, que tú estabas pagando. Tienes que estar al día y demás, ¿no?, para beneficiarte del pago del crédito, del seguro de desgravamen. Era que antes, si yo contrataba con mi esposa un crédito, el seguro de desgravamen cubría el 50% en caso de que yo me muera, por ejemplo, y el 50% en caso de que mi esposa se muera, ¿no? Entonces, en total, hacíamos el 100%, ¿verdad? Y la cuota no era tan alta, ¿no? Ahora, las entidades de intervención financiera, ¿no?, el seguro de desgravamen ya no se tiene que contratar al 50% para, con carácter proporcional para todos los codeudores, ¿no? O sea, en el 50 y 50 en el caso del esposo y la esposa, sino que tiene que contratarse con cualquiera de los deudores o de los codeudores, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me muero, mi esposa va a quedar con la casa sin deuda, ¿verdad? Lo propio si ella se muere, ¿no? Entonces, yo me voy a quedar con la casa y sin deuda, ¿no? Entonces, el seguro de desgravamen ahora cubre al 100% las cuotas del crédito, ¿verdad? Del plan de pagos, porque el seguro de desgravamen es ahora el doble, ¿no? Entonces, según las entidades de intermediación financiera, este cambio es solo en beneficio del usuario, ¿no? Porque si viene alguna imposibilidad sobreviniente que me impida el pago, el seguro, ¿no?,
Pero al final del día, ¿a quién le beneficia pues el pago del seguro de desgravamen del 100% de la deuda? ¿Al banco o al cónyuge, a los herederos supérstite? Al banco, ¿no ve? Porque al que ha contratado el préstamo. Por ejemplo, tú te prestas y declaras tu domicilio, ¿verdad? Y si te mueres, ¿dónde les va a ir a buscar el banco a tus herederos? Tiene que hacer otra gestión, ¿verdad? Tiene que notificar al CEGIP, tiene que notificar al CERES y tiene que sacar certificación de domicilio de estas dos entidades, tiene que acompañar a al banco, tiene que acompañar al juzgado, al proceso. Ahora imagínense que es uno de esos, es verdad, que tiene 7, 8 hijos y son mayores y todos viven en diferentes casas. Entonces las certificaciones dicen uno en tal calle, otro en tal calle, otro en tal calle, otro. Tengo que ir a los 8 domicilios con el oficial de diligencia. Y tal vez me diga, no vive aquí, ya no es su casa, ¿no? Entonces tal vez logre citar. Entonces, como ven, ya se va complicando cada vez más la ejecución del crédito. Así que yo creo que esa medida beneficia, en fin, más que nada a la entidad de intermediación financiera y no al usuario, ¿verdad? Porque el usuario, para los que ya teníamos crédito, ¿verdad? Antes de que haya llegado esa medida, tal vez tú has contratado y que vengan y te pidan más dinero, te afecta, aunque sea un poquito, ¿verdad? Así que, bueno, eso en cuanto a las modificaciones unilaterales. Ahora, los seguros colectivos no a ser tomados deberán realizarse a través de licitación pública y no podrán cobrar bajo ningún concepto sumas adicionales a la prima establecida por la entidad, ¿no? Entonces, si la prima que establece la entidad es 10, a mí no me pueden cobrar 11 para que el banco tenga un pesito de rédito por esa prestación que él no me está dando, ¿verdad? Entonces, porque yo estoy tomando el seguro contratando con como beneficiario al banco, así que entonces no pueden cobrar el banco, el beneficiario no me va a cobrar, pues, ¿verdad? No me va a hacer un cobro extra por esa prima que le va a beneficiar a él, entonces solamente va a ser como un intermediario, ¿verdad? Yo le voy a dar los 10 pesos, por ejemplo, del seguro, que no es 10 pesos, ¿no? Le voy a dar 10 pesos del seguro y el banco me va a dar, y así hasta que dure el crédito. Ahora imagínense un crédito de vivienda social que dura los 25 años, ¿no? Entonces, afecta, pues afecta siempre, ¿no? Ahora, se ha dicho, es el contrato más popular dentro de las operaciones del banco, ¿verdad? Para eso, bueno, me he traído un contrato del BDP y otro préstamo, ¿verdad? Son 9 hojas. Realiza, como ven, como un índice, una descripción previa de lo que va a contener el contrato, ¿verdad? En todas sus banco, ¿verdad? De miles de bolivianos. Está realizado en hojitas, bond, grabado al notario de fe pública para que sea reconocido en sus firmas. Porque, como ya hemos visto, ¿verdad? En la lección pertinente, el Banco de Desarrollo Productivo, al ser banca pública dirigida al desarrollo, acepta otro tipo de garantías diferentes a las exigidas por la banca privada. Y en ese ánimo, no puede, pues, anotar esas garantías, ¿verdad? Porque no hay dónde anotar, ¿no? No están en derechos reales, y si están, son bajo el régimen agrario, y tampoco están en tránsito, ¿verdad? Entonces, ¿para qué va a gastar el banco en hacer protocolizarse? No lo va a inscribir en ninguna parte, esas garantías extraordinarias, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Su documento privado con reconocimiento de firmas. Pero como hemos dicho, el notario, cuando va al reconocimiento de firmas, cuando hace una certificación de firmas y rúbricas, no habla no certifica el fondo del contrato o no está dando fe del fondo del contrato, sino solamente de que las personas que están ahí descritas son efectivamente las que han ido a su notaría, ¿no? Y por lo demás, para hacer valer el fondo del contrato, entonces tienen que recurrir a la vía judicial. Eso no podría ir a querer ser inscrito en derechos reales, ¿verdad? Para constituir una hipoteca, que realizarlo en escritura pública, ¿no? Entonces, primero, ¿qué van a hacer? Van a acompañarlo, ¿verdad? Van a acompañarlo ante el juez, van a decir que se busque, o si tienen conocimiento de algún inmueble, van a decir que se anote preventivamente en mérito al contrato, ¿no? El juez va a decir, ya notifíquese derechos reales, anótese preventivamente, este, no constituya patrimonio familiar y ¿qué? Sí, esas dos condiciones, ¿no? Entonces, lo vas a notificar de derechos reales, se va a anotar preventivamente, va a anotar preventivamente con el embargo y la sentencia inicial, luego va a estar corriendo su plazo para que conteste, no va a contestar o va a contestar,
casi nunca contestan, entonces vas a pedir la ejecutoria y vas a hacer tu hipoteca judicial, pues, ¿no? Con este documento privado que vas a ver acompañado la demanda, ¿no? Para eso te sirve. Pero no te sirve para registrar la hipoteca con carácter previo, ¿no? Para eso necesitas una escritura pública. Hay que siempre recalcar ese tema. Ahora, ¿qué dices del ¿Qué es el mutuo bancario de mayor tiraje de las entidades de intermediación financiera? Y representa el préstamo a la disposición de liquidez a favor de los clientes, de los usuarios o de los prestatarios, ¿no? Las operaciones de mutuo constituyen una transferencia de liquidez hacia los usuarios física de la existencia del negocio jurídico. O sea que el mutuo bancario es un contrato que necesariamente también tiene que ser documentalmente registrado para que dé cuenta de la existencia del negocio jurídico que en caso de ser necesario servirá de título ejecutivo para perseguir las deudas en mora. El Código Procesal Civil nos otorga la descripción de cuáles son los títulos ejecutivos que sirven para poder realizar, ¿verdad? O sea, para perseguir el pago de una deuda líquida y exigible. Uno de esos títulos es este contrato. Entonces, cuando el banco quiere reclamar, podemos deducir de que tiene que recurrir a un proceso ejecutivo con su contrato, acompañando obviamente el contrato, tiene que acompañar el poder, tiene que acompañar también el registro de fondo de empresa, el NID, ¿no? Copia legalizada de la escritura de constitución, también inscrita en fondo de empresa, igual que el poder, ¿verdad? Y y el contrato, además, obviamente, ¿no? Y van a observar, me va a decir, con carácter previo, acompañe el registro de comercio inscrito en fondo de empresa dentro del tercero día bajo combinatoria de tener como no presentada la demanda. O sea que si en 3 días no llevo, mejor me lo retiro a la documentación y yo voy a volver a pagar, ¿verdad? De mi plata, esta vez, la cuantía para ingresar ese proceso, porque el banco ya me va a ver desembolsado ese monto. Así que, ojo también ahí a los que tengan la oportunidad de atender bancos o trabajar como asistentes de abogados que atienden entidades de intermediación financiera. Doctor. Ahora, el mutuo bancario, como ya podemos deducir, es un contrato en el cual una de las partes entrega, en este caso, el dinero, ¿verdad? Con la obligación para esta última de restituirle en la cantidad acordada. Ese es el mutuo en términos generales, ¿no? O sea, implica la transferencia de dinero a favor de un cliente que se obliga a devolverlo dentro de un plazo convenido y a pagar además una remuneración, ¿verdad? Cuando el Código de Comercio y nuestro Código Civil nos hablan del mutuo, nos hablan en un término de entregar una cosa, ¿verdad? El, o una suma una cosa fungible o una suma de dinero para que nos restituyan en la misma cantidad. No, no habla mucho del interés, sino hasta cuando se lo trata como mutuo, como un contrato mercantil. ¿No? Es un contrato por el cual una de las partes entrega una suma de dinero o bienes fungibles con la obligación del deudor de devolverlo, de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. O sea, si me prestan 900 pesos, 900 pesos, ¿no? Y el Código Civil señala prácticamente lo mismo, ¿no? Dice que el mutuo es el préstamo de cosas fungibles que el mutuario está obligado a devolver al mutuante en cosas de igual género, cantidad y calidad. Pero ya en materia bancaria y con más especialización, ¿verdad? En intermediación financiera, podemos señalar que el mutuo es el contrato por el cual el banco se obliga a entregar al beneficiario en el momento convenido una cantidad de dinero para que éste la use o la devuelva y la devuelva al finalizar el plazo establecido. En contrapartida, el beneficiario debe pagar el interés y los costos del contrato, ¿no? Entonces, bancarios o de mutuo bancario, ¿verdad? Es una entrega de liquidez o de una cantidad de dinero a favor del cliente, del prestatario, en el momento convenido. O sea, cuando te aprueben el crédito, te dicen, ya ven el lunes con tu vendedor y te vamos a hacer el desembolso, ¿verdad? En el momento convenido, para que éste la use, si es de consumo, en lo que crea conveniente, y si no, en el destino que se le haya pactado en el contrato, y no puede darle otro, ¿no? Y además lo devuelve al finalizar el plazo establecido. Y por esta otorgación de liquidez, el beneficiario tiene que pagar un interés y los costos del contrato, ¿no? Y también tiene sus propios elementos, los sujetos o el elemento personal, que son quienes intervienen, el mutuante, que es el banco, y el mutuario, que es el cliente, ¿verdad? O el prestamista y el prestatario, respectivamente. El objeto, que es el dinero, ¿verdad? La cosa fungible. Y luego está la forma, que es la exigencia de las solemnidades y formas jurídicas específicas que garanticen el préstamo. En este caso, la existencia documental del contrato, ¿no? Con reconocimiento de firmas o protocolo, vuelto a escritura pública.
Al respecto vamos a revisar, ¿no? Lo que no, o sea, cómo está cumpliendo con estos elementos, nuestro contrato del BDP, ¿verdad? Con el que se ejecutan las deudas. Si estaría mal planteado el contrato, ¿no? Podría agarrarse un abogado, el deudor, y podría no pagar al banco, pues, ¿no? Aunque hay algunos que no pagan siempre, ¿no? Y no es porque no tengan, sino porque no quieren pagar. Ahora, ¿cuáles son los elementos del contrato del mutuo? ¿No? Los sujetos que intervienen, el banco y el cliente, el objeto que es el dinero, ¿verdad? O la cosa fungible, la forma, las solemnidades que la ley establece. ¿Quiénes son las partes y quiénes concurren? De sociedad anónima mixta, BDP SAM, ¿no? O sea que, bueno, ya hemos visto que es una sociedad anónima mixta, ¿verdad? Que participa el Estado y todo. Entonces ya no hay más que decir ahí, ¿no? Dice que tiene matrícula de comercio y que además está representado por estos señores, ¿verdad? Por don Wilson Rubén y por, bueno, en este caso solo por Wilson Rubén, a veces está por un tal doctor Limachi, doctor Candia, ¿no? A veces todos juntos para poder actuar mejor. Pero en este caso solamente hay un representante y además señala el número del poder por el que está actuando, ¿no? Entonces, tiene que estar también este poder vigente e inscrito en Fundempresa, ¿no? Ahora, la representación, ¿no? del banco o presentadas a los representantes, ¿no? Queda hacer los datos del deudor, ¿no? Y aquí empieza a poner un índice el banco y no sé por qué realiza así, pero así lo hace y así nunca han sido observados los contratos. Así que si prefieren alguna vez copiarse este formato también del BDP, entonces está bien, ¿no? Pero algunos no lo hacen así, ¿verdad? Sino directo a las cláusulas. Ahora, bueno, esto lo divide en secciones, ¿no? Y ahí sí está estableciendo el, quiénes son los deudores, ¿verdad? Va a decir las partes. Intervienen las personas que figuran en la sección primera del presente contrato. Entonces, no va a abundar en poner los nombres de vuelta cada rato, sino solamente se va a limitar a decir que ya están nombrados y descritos. Entonces, vamos a tener que ir a la primera parte y ver quiénes son, ¿verdad? Que es el banco, ¿verdad? Que está participando, ¿no? Por intermedio del señor Wilson Rubén Lozada y el deudor, ¿verdad? Máxima Claros, viuda de Rebollo, ¿verdad? Otro, aquí está el cónyuge codeudor también, ¿no? Entonces, esas son las descripciones de las generales. Luego está el monto, el destino del préstamo, ¿no? Y en la sección segunda algunas condiciones más, ¿verdad? Monto y moneda, otra vez, condiciones financieras generales. Entonces, ¿no? Como vemos, es un contrato que no difiere de los otros contratos de préstamo, pero que es mucho más especializado, ¿no? No solamente es partes, antecedentes, objeto, plazos, forma de pago, sanciones o penalidades y aceptación. Aseguran el ejercicio patrimoniales de las entidades de intermediación financiera. Ahora, como vemos en la forma, ¿no? Lo importante es que tengan un registro escrito, ya sea con reconocimiento de firmas o protocolizado, ¿no? Si va a ir dirigido a un registro, esta vez la forma tendría que ser en escritura pública, ¿no? O sea, un protocolo notarial como el que hemos hecho alguna vez. Entonces, esa es la importancia de la forma, ¿verdad? Porque si no cumplo con la forma, no voy a poder hacer efectivo el registro en la institución pertinente. Ahora, en cuanto a las características, ¿no? Es principal, ¿no? Porque no depende de ninguna otra convención, ¿no? O sea, es un solo contrato, ¿verdad? No es una adenda a otro contrato. Este contrato no va a necesitar de otro para ser efectivo, o sea, no voy a tener que acompañar otro documento más de préstamo para que, no sí voy a tener que acompañar otros requisitos formales, como el fondo de empresa y demás, ¿no? Pero
el contrato sigue siendo uno solo, ¿verdad? Sigue surtiendo sus efectos de contrato o de otra cláusula de una adenda. También es típico, ¿no? Porque sus descripciones se encuentran expresamente señaladas por la ley y de forma tal que no puede ser confundido con ningún otro contrato a lo que se establece con el interés, ¿no? O con los préstamos de vivienda social, ¿no? Todas sus previsiones y lo que tiene que estar en el contrato está expresamente señalado en la ley. Entonces, no va a poder confundirse con otro contrato, ¿no? También es bilateral porque existen dos partes, ¿verdad? Como ya habíamos visto. En este caso es el prestamista, que es el banco, y el prestatario, que es el que está solicitando la operación de crédito, ¿no? Y como es bilateral, ¿no? No requiere la intervención de tercionamiento. No vamos a confundir la intervención necesaria de terceros con garantes, ¿no? El, por ejemplo, no necesita testigos sí o sí, ¿verdad? No necesita alguien ajeno a la obligación, ¿no? Si yo me voy a o mi garante y yo, ¿verdad? Quienes firmen, no necesitamos que esté otra tercera persona como un árbitro, como un testigo o como alguien que dé cuenta de la existencia del negocio jurídico, ¿no? Entonces, en este caso, existe también codeudor, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Es que ambos son deudores en la misma calidad, ¿no? Nada separa al codeudor del deudor. Entonces, este es codeudor, ¿no? La señora Máxima Claro Rebollo, ¿verdad? Y también está la cónyuge de la garante, ¿verdad? Y el garante, ¿no? Nombre del garante uno, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Nombre del deudor, nombre del cónyuge codeudor, ¿no? Después está también el garante y el cónyuge del garante, ¿no? Y siempre cuando sean casados, ¿no? O antes de darles el crédito, el banco les va a pedir el certificado de matrimonio de soltería, ¿no? Porque es muy importante el estado civil para contraer obligaciones, ¿no? Si yo, que siga ya no firma, igual es deudora, ¿verdad? Igual le va a perseguir el banco, porque estaba vigente el vínculo patrimonial, digo matrimonial, así que entonces, ¿no? Y la comunidad de gananciales, ¿verdad? Entonces sí o sí tienen que figurar ambos como deudor y codeudor, porque son ambos obligados por la ley, por la comunidad de gananciales que han constituido. Entonces, y si no soy casado, ¿verdad? Si soy soltero en mi certificado y en mi carnet de identidad, el cónyuge, lo propio, en el caso de los garantes, la garantía que está ofreciendo su cónyuge, o el préstamo que está contratando su esposa o su esposo, ¿no? Como codeudor, tiene que entrar, ¿no? Luego están las condiciones financieras y vamos a ver que existen sus, sus garantes, ¿no? También están los intereses, todo. Pero aquí están las garantías, y la garantía es solamente personal. Como pueden ver, no existe garantía hipotecaria, o sea, no se constituye un gravamen sobre un bien específico. Y como les dije, por eso es que no se necesita, pues no se precisa realizar una protocolización. Entonces solamente se necesita a los deudores, codeudores y sus garantes y la entidad de intermediación financiera como acreedora, ¿no? No creamos que porque, digamos, existen garantes o existen dos partes, ¿verdad? La parte deudora y la parte acreedora. No existe, por ejemplo, una tercera parte que sería un beneficiario. Existen solo estas dos partes. Ahora, dentro de los deudores está deudor, codeudor, que son los esposos, y los garantes. Cubrir, entonces. eh, por eso es bilateral, ¿no? Y señala que no se requiere la intervención de terceros, haciendo énfasis en que los garantes y, y los aceptantes no son terceros, los aceptantes son misma parte deudora, y el garante no es necesario. Yo no tenga mucho patrimonio ya, pero si tengo patrimonio, no tengo que demostrar, no tengo que dar en garantía hipotecaria en mi casa y aparte llevar dos garantes personales, eso no pasa. Si tengo suficiente patrimonio como para
asegurar el pago del crédito. Entonces, y es de adhesión porque, como ven, este contrato es el mismo para todos los clientes del BDP. Solamente que le cambian los montos, las generales, los plazos, ¿verdad? Y por lo demás es el mismo contrato, ¿verdad? Y como les decía, si tú quieres ir a hacer revisar con tu abogado, puedes llevar, pero no puedes intentar hacer cambiar ninguna cláusula del contrato que te están, eh, del contrato que están ofreciéndote para la suscripción los de la entidad de intermediación financiera. Lo único que tú puedes hacer es decir sí o no. No, no puedes decir cambiaremos estilo o esto haremos de esta otra manera o no anotaremos este bien y no lo otro. No, nada. Están o sea, las cláusulas del contrato ya no están sujetas a negociación. ¿No? Y a eso se refiere la adhesión. Ahora es oneroso porque este, siempre incluye un interés, ¿verdad? Y es real porque el dinero tiene que ser realmente entregado al prestatario. Y por eso te hacen ir, ¿verdad? Y te entregan la plata para que le entregues de tu mano a su mano. Y es escrito porque se justifica como una solemnidad para establecer una prueba, ¿no? Entonces, esas son las características y que también se pueden verificar acá. Entonces, el objeto, el, el plazo, el lugar y la forma de pago, y también se establecen las obligaciones y derechos tanto del deudor como de la entidad ejecutante, ¿no? Los reportes de castigo, del seguro de desgravamen, ¿no? Y como ven, hay de 19 cláusulas, y eso que este es un contrato, digamos, de los más cortos, porque no hay garantía hipotecaria, ¿verdad? Y no hay muchas solemnidades por ser la banca de desarrollo público. Entonces, les voy a pasar para que hagamos, bueno, hagan como tarea, ¿verdad? Un contrato de mutuo bancario en base a este contrato, así con garantía personal nomás, ¿no? Y si creen que alguna cláusula está de más, pues sáquenle, pues, ¿no? Y vamos a ver cómo les quedan sus contratos, ¿no? Van a ser cambiándole los montos, cambiándole las partes, cambiándole también el plazo y la forma de pago. Y bueno, las garantías, consérvenles personales nada más, porque si no es un lío aumentar los datos, ¿verdad? De los bienes. Y no tiene que ser con esposos, sino solamente deudor y garante, ¿no? El día queda menos de un minuto, así que bueno, les paso para la tarea y si tienen alguna duda, ahorita o en su defecto por el WhatsApp. ¿Para cuándo es la tarea, doctor? Para la próxima semana. Ah, ya, positivo, lunes. Está bien. Entonces les paso, pues. Ok, hasta luego.